Hombre, teniendo en cuenta que la discoteca Chris Mavero se abre justo en 1980, era final de 1980, la década de los 80, los 90 fueron las más prolíficas en música, entonces el ambiente musical era tremendo. Nosotros teníamos en la discoteca siempre lo mejor de lo mejor, buscábamos, rebuscábamos y teníamos además un proveedor buenísimo que era José Antonio Morales de Pioneros, que nos aconsejaba muy bien, decía llevaros esto que esto funciona, llevaros esto que esto funciona, y la verdad es que funcionaba perfectamente. La época, tanto musicalmente, cualquier tipo de movimiento cultural, fue una explosión después de toda la época de la dictadura, después de aprobarse la Constitución, vinieron los 80 y fue una apertura total. Entonces la discoteca Chris Mavero fue en Jamilena, ¿cómo decirlo?, como un punto de partida, ¿no? Ahí fue donde, después de venir del Salón Acuario, de la discoteca Night Fever que había también, fuimos a una discoteca ya grande, una discoteca hermosa, una discoteca donde se oía música en condiciones, ¿no? Entonces yo creo que, hombre, fue una época buenísima, ya te digo, en todos los sentidos. Era también cuando empezábamos los de mi generación y las generaciones posteriores a ir a la universidad, estábamos haciendo COU, íbamos a la universidad, fueron los primeros estudiantes, las primeras grandes oleadas de estudiantes, ¿no?, a la universidad. Se celebraban también bodas, ¿no? El salón era... Es que la discoteca en sí era la discoteca y que luego estaba dividida por unos biombos, unos paneles de madera, y se hacía, y entonces pues lo que era el bar, que estaba al otro lado, se convertía en un salón de bodas. Aquello era un salón enorme. ¿Cómo rompiste tú? Dijiste, ¿cómo te vino a ti decir, yo voy a ser DJ? ¿Cómo te viene a ti? Pues mira, pues prácticamente por casualidad, porque yo andorreaba mucho por la parte esta con Juan José era muy amigo de mis padres, de siempre habían sido muy amigos, y entonces yo siempre andorreaba mucho por allí, por el bar de Juan José, por el que tenía en la placeta, luego por cuando lo abrió, y la noche en que se dijo de abrir, me dijo, José, ven, mira, ¿te quieres encargar tú de poner aquí los discos? Yo me pongo a poner los discos, ¿ves esto cómo es? Entonces pues nada, eran 2 platos de 2 tocadiscos, un Better y un Dual, que aquello era, ya ves tú, y un conmutador, que era el amplificador también, 4 altavoces de tocadiscos, 2 de un tocadiscos, 2 de otro, y 4 luces de colores en el techo que no se movían ni nada, sino que eran, yo recuerdo que eran luces rojas solamente. Entonces, pues ahí empezamos a poner música, se puso un portero a 50 pelas la entrada y a entrar la gente. Y así fue como empecé. No tenía yo tenía 17 años y entonces pues no estaba en mis planes convertirme en DJ. A mí me gustaba mucho la música de siempre me había gustado mucho. Mi padre había sido un músico, había estado en una orquesta, yo me llamaba muchísimo la atención, pero no estaba en mis planes nunca haber sido DJ de una discoteca. Hombre, y más de una discoteca como esta. ¿Y el ambiente? ¿Cómo era el ambiente de la Prima? Pues el ambiente era buenísimo. Era un ambiente muy sano, un ambiente para la gente iba a divertirse. La gente, la verdad, que iba a divertirse. La pista de baile siempre llena, la gente moviéndose dentro de la discoteca tranquilamente, de un sitio a otro, la barra funcionaba, pero sobre todo el ambiente musical era buenísimo. Fíjate que en la discoteca había de 7 a 10 de la noche, de 7 a 11 de la noche. O sea, era un espacio de tiempo muy corto, eso hoy es impensable. Hoy a las 11 es cuando empieza la gente a salir, pues no, pues entonces a las 7 se abría y a las 11 se cerraba. También es cierto que a las 11 empezaba el estudio estadio y había que verlo, ¿eh? Allí estábamos todos pendientes de ver qué había pasado en el estudio estadio, las moviolas y todas esas cosas, ¿no? Pero sí, a las 11 de la noche se cerraba. De ahí también salieron muchas parejas, ¿verdad? Se casaron. Hombre, mucha gente. Ahí salieron muchísimas. Vamos, no te podría decir quiénes, pero muchísimas. Además, es que era el sitio para de conocerse, de ir las pandillas, de ir los grupos de amigos, y de los grupos de amigos, las pandillas, pues salían las parejas, y si no de una pareja, de una pandilla alguien de una pandilla con alguien de otra pandilla, y así, ¿no? Y luego bodas allí, pues se hicieron también unas pocas, ¿eh? ¿Cómo eran las Nocheviejas? ¿Cómo eran las ferias? Bueno, la Nochevieja y la Nochebuena eran las únicas noches que la discoteca no abría a las 7. Abría a partir de las 12, o sea, ya era en plan cotillón.
en Nochevieja y en Nochebuena, y abría hasta que la verdad es que se abría hasta de día. Yo recuerdo con Antonio, que era el otro DJ, Antonio Estrella, estar sentado ya en la parte del bar, delante de una fuente de mantecao, y cada uno con nuestra copa de anís, allí ya diciendo, bueno, vamos a estar aquí ya hasta que nos la bebamos y nos vamos, pero ya de día. O sea que, a mí me ha comentado la gente, porque he estado preguntando mucho con la gente, anécdotas y cosas de estas, y me han comentado de que cogían los asientos, los movían, hacían su cachivache. Sí, los asientos no estaban fijos, los asientos eran butacas que se movían, y entonces pues tú cogías y decías, bueno, pues nosotros vamos a juntar aquí 6, pues cogía otro, veníamos, había 2 y 2, pues ponía otro allí, siempre intentando no molestar, pero vamos que sí, los asientos se movían y se estaba bien, ¿no? Otra pregunta, los dueños de la discoteca, ¿qué supone para ti los dueños de la discoteca? Hombre, los dueños de la discoteca, Juan José y Loli, hombre. Lo primero, ya son prácticamente de la familia, ellos han sido siempre muy amigos de mis padres siempre han estado con ellos. Cuando han tenido, Juan José tuvo la piscina municipal durante muchísimos años. Yo recuerdo haber ido también allá a la piscina municipal, echarle una mano, en el bar de la Placeta también, lo recuerdo yo, vamos, desde que tenía la forma antigua, tengo hasta una foto encima de la barra, con un tercio y un vaso, porque fíjate si hace tiempo que conozco yo a Juan José y Loli. Y luego, hombre, con nosotros se portaron muy bien, nosotros éramos unos DJs que nos cobrábamos, pero Loli siempre nos tenía preparado un bocata de lomo cuando terminábamos a las 11 de la noche. Qué tiempo, tiempo aquello, fenómeno. Yo me hubiera gustado, vivir, no tengo la edad que tú tienes, tampoco es una edad, pero los vinilos, ¿qué es para los vinilos? ¿Qué era? La música en vinilo, la verdad, no suena igual. La música en vinilo tenía su aquel, ¿no? Tenías el chisporreteo, sonaba diferente. A la hora de mezclar también era diferente. Hombre, ahora se mezcla muy fácil. Bueno, no es que sea fácil, sino ahora es todo, ¿cómo te digo? Tienes que tener, sí, es todo digital, y entonces es otro sistema de mezcla, ¿no? Pero entonces tenías que tener en cuenta dónde empezaba un disco, dónde terminaba otro, para poder engancharlo, teniendo en cuenta también que los platos que nosotros teníamos no eran automáticos, sino que eran unos platos que se lanzaban lentamente. Entonces tú tenías que tener en cuenta. ¿Sin velocímetro? Sí, entonces no, un plato, por ejemplo, un plato profesional, tú lo ponías y desde que arrancaba 45 revoluciones, pero esto, para coger las 45 revoluciones que tenía el single o el maxi single, necesitaba por lo menos una vuelta. Entonces tú tenías que tener controlado dónde poner la aguja para que cuando terminara la vuelta, hacer la mezcla. Más o menos una vuelta. Entonces ahí tenía su aquel, También me han comentado que llegaban las colas al cuartel de la Guardia Civil, Y más. Estamos hablando de los 80. Mira, estamos hablando de los 80, y te voy a decir una cosa. A mí me han llegado a llegar gente a decirme que eran de Peal de Becerro, que habían venido a la discoteca porque le habían dicho unos amigos de Úbeda que era una discoteca fenomenal, y cuando llegaron, ya los veía allí todos los fines de semana, llegaban y se asomaban: estamos los de Peal, ya estamos aquí los de Peal. Tú fíjate, desde Peal de Becerro, que no está ahí al lado, Hombre, que lo normal es de Don Jimeno, de Torrecampo, de Martos, que Martos también tenía su buena discoteca, que era la Osiris. La discoteca de Nube Roja era un poco más flojita, pero la Osiris sí era una buena discoteca, y sin embargo venían aquí. Hemos dicho que llegaba, que empezaba a las 7, terminaba a las 11, y había un momento que estaban los lentos. Hombre, la tanda de lentos, eso era sagrado. Bueno, la verdad que en todas las sesiones se ponía música de cualquier tipo de música, pero la tanda de lentos y la tanda de sevillana y rumba también estaba, Eso era religiosamente. Eso era religioso, eso era religioso, o sea, eso había que ponerlo. Había veces se ponía más, se ponía menos, pero ya cuando llegaba a épocas de romería y todo esto, pues allí abusaban, ¿no? Ya abusaba, ya ponía, venga, aquí sevillaneo y rumbeo, todo lo que haga falta. Pero en la tanda de lento, esa era sagrada. Siempre llegaba. Además, la música lenta era muy buena, También, hombre. La verdad es que toda la música de aquella época, la música funky, la música, el tecnopop, la música disco, el techno, el pop, el rock, el pop rock, era todo buenísimo. Es que tú lo oyes ahora y dices que aquí hay mucha calidad. Bueno, y más otra pregunta. Claro, cuando bailaban los lentos, yo me acuerdo que la gente te decía: oye, que son las 10 o que son las 8,
Y entonces... Sí, pero más o menos la gente sabía el rato que había, pero sí, se asomaba por el agujero de la cabina y decía... ¿Y cómo era eso? ¿Cómo era eso? El típico, oye, cámbiame, siempre... No te decía. El reloj, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya decía, bueno, una más y ya le metía pues, una canción que iba entre el lento y el rápido y ya pues ahí arrancaba ya otra vez la música discotequera. Y yo me acuerdo también que no había portero, no había matones, no había nada de eso, ¿eh? Fíjate que el portero de la discoteca primero era Manuel Tuerto, el hombre, fíjate, y Juan Barranco, y Juan Moreno. Muchachos, los dos eran, uno vendía la entrada y otro las cortaba. Y ellos eran los encargados de controlar la entrada y la salida. Tú fíjate, la gente, además, la verdad que por lo que costaba es que no merecía la pena siquiera ni colarse, ni intentar colarse. Háblame del equipo de camareros, el equipo que se fragmentó allí la discoteca, porque yo quiero recordar, bueno, de lo que me han comentado, camarero, estaba el Batato, el Tomás Batato, bueno, me han comentado. Sí, hombre, con el tiempo por allí pasó mucha gente, pero en principio el camarero era Juan Antonio, el sobrino de Rafael Maca. Él fue el que llevó la barra durante mucho tiempo él solo, porque la barra también era pequeña. Y luego también de vez en cuando pues se le echaba una mano, nosotros también le podíamos echar una mano, Juan José también entraba, le echaba una mano, había momentos que había más jaleo, ¿no? Pero él era el que llevaba la barra. Luego Antonio Estrella y yo éramos los DJs, y los dos porteros, ese era el personal de sala, o sea que tú fíjate, con 5 personas se movía aquello, ¿no? Y luego Juan José, pues en la zona de bar, pues sí tenía un camarero dentro, él y un par de camareros fuera, pero luego por allí sí pasaron también el Batato, pasó Antonio Miguel, también estuvo de DJ, a mí me sustituyó mi hermano Juanito, me sustituyó a él, luego estuvo Antonio Miguel, estuvo José Luis, estuvo también, no me acuerdo quién fue más. Felipe no recuerdo si llegó a estar, porque yo ya, hubo un momento que ya perdí la pista, yo me marché fuera y eso y ya no sé, pero todo esto sí recuerdo que estuvieron por allí. Miguel Pistolo también estuvo por allí, a ver quién más. ¿Y de personajes? ¿Cómo estaba la discoteca de personajes? Hombre, el personaje era... A mí me han comentado que se tiraban en mitad de la pista. Hombre, los rockeros, al final siempre acabábamos con un par de canciones de rock. O de Leño, o de los Sweet Fanny Adams, de cualquiera de estos. Mucho guitarreo y todo rodando por el suelo, ¿sabes? Bueno, pues entonces llega una época, ya eso estamos hablando de los principios, los medianos. Cuando más o menos se termina la época ya de la Cris Mavero, ¿cuándo se decide cerrar? Pues ¿cuánto más o menos, hombre? No recuerdo exactamente cuándo se cerró, pues ya te digo, yo ya creo que no estaba ya aquí en Jamilera, yo creo que empecé a trabajar en 86 y ya no estaba yo aquí. No sé yo ya si aguantó algo más, pero la verdad es que estuvo abierta desde el 80, por lo menos 6-7 años estuvo, En plena, ¿no? Plena sí. Nosotros, Antonio y yo, estuvimos 2 o 3 años de DJ, nosotros estuvimos por lo menos hasta el 83. Los 3 años estuvimos de DJ. Y ya después, hombre, la verdad es que se cerró porque a Juan José le cumplió el contrato con el ayuntamiento. El ayuntamiento no quiso renovarlo y entonces pues se decidió que no. Se recogió el material y cada uno a su casa. Cuéntame alguna anécdota que se te haya quedado. Yo de lo que más me acuerdo de la Mavero es de esto. Millones. Tú fíjate, en tantos años y en tantos días, porque hubo épocas en que salía todos los días, pues momentos, allí se ha hecho bingo, allí se han hecho los carnavales, cuando no había carnavales pues se animaba a la gente a vestirse, pues luego se le daban unos premios, que los premios solían ser bebidas, normalmente dinero no había por medio, allí siempre era que pues te vamos a dar 10 cubatas y ya está, y venga, ya beber. Pero, hombre, era curioso, por ejemplo, ver cómo la gente iba bien vestida a la discoteca. De eso sí lo recuerdo. Siempre. La gente salía de domingo y se metía luego en la discoteca, se daban un paseo, porque antes se salía muy temprano, se salía a las 4 o las 5, te dabas tu paseo, te estabas para arriba, estabas para abajo y luego te metías en la discoteca. Estaba un rato en la discoteca y te salías y te tomabas algo y cenabas y te volvías otra vez a la discoteca. Era así, ¿eh? No, hombre...
Qué bueno, qué bueno. Era lo normal, ¿no? Luego había gente que no, había gente que estaba allí dentro hasta que se iba. Pero que te daba tiempo en esas 4 horas hacer todo eso. Pero claro, ya la gente salía antes, ya había dado su paseo, ya había estado a lo mejor tomando café, y cuando entraba allí, pues iba a tomarte un cubate y eso. Pero lo que sí recuerdo es eso de la gente ir siempre bien vestida, o sea, ir de domingo. O sea, la gente salía de domingo a la discoteca. Pues nada, Pepe Marchena, uno de los pioneros, de los DJ pioneros, mejor dicho, de la Crema Bro. Muchas gracias por tu vivencia, Nada. compartida con nosotros. Ten en cuenta que entré por casualidad, fui el primero y también después entró Antonio y al poco tiempo y ya estuvimos mucho tiempo los dos. Pues muchas gracias, Pepe. Nada, a ti. Ha sido un placer.